En Internet se pueden encontrar un sinfín de páginas que se oponen a la organización Watchtower, representada por el cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová en Warwick, Nueva York, Estados Unidos. Sin embargo, el autor de este artículo deja en claro desde el principio que no existe la intención por denigrar esta religión. No obstante, después de haberse empeñado por más de un siglo en dirigir la atención de todo el mundo en una fecha, es completamente normal que individuos, tanto de adentro de la organización como de afuera, discurran en la cronología bíblica e histórica, así como la influencia que llevó a la proclamación del fatídico año de 1914. Este exhaustivo análisis no gira en torno al clásico debate respecto al año 607 antes de la era común, el cual, según los testigos de Jehová, supone el inicio de los tiempos de los gentiles, a pesar de que el conteo regresivo desde el año 1914 hasta el mencionado año 607 parece estar en conflicto con gran parte de los historiadores reconocidos. Este no será el tema en cuestión. El 2 de octubre de 1914, Charles T. Russell, presidente de la sociedad Watchtower, entró en el comedor de la central e hizo un anuncio que sorprendió a los presentes al declarar: Los tiempos de los gentiles han terminado. El día de sus reyes ha pasado. Hasta entonces, tan solo 3 meses habían transcurrido desde que el archiduque Fernando, heredero aparente del imperio austrohúngaro, había sido asesinado junto con su esposa Sofía arriba de su coche. En solo pocas semanas, casi todos los países europeos se declararon la guerra entre sí. Ellos habían sido manipulados antes del asesinato para formar dos grupos de naciones antagónicas gracias a una maraña de alianzas militares. Fue entonces cuando comenzó la guerra que hoy conocemos como la Primera Guerra Mundial. La proclamación del pastor Russell no se basaba únicamente en los acontecimientos mundiales. Durante los 40 años anteriores a 1914, la sociedad Watchtower había enfatizado aquel año, preparando el escenario para algo importante que tenía que ocurrir en cumplimiento de la profecía bíblica. ¿Qué convenció al pastor Russell de que 1914 estaba marcado en el calendario divino? La comprensión y la inspiración del pastor Russell no vinieron exclusivamente de la palabra de Dios, pues él mismo explicó que Dios había provisto dos testigos, la Biblia y la Gran Pirámide de Egipto, también referida como la Biblia de piedra. Russell no solo adoptó y extrapoló la cronología algebraica del adventismo a partir de los 7 tiempos de la locura del rey Nabucodonosor, sino que introdujo a los estudiantes internacionales de la Biblia en el ocultismo a través de la piramidología. El ocultismo se define como el conocimiento oculto, el cual debe permanecer fuera de la vista de aquellos que no son iniciados en el tema. El ocultismo es una buena definición para la piramidología, la cual pretende revelar los secretos divinos codificados en la arquitectura de la Gran Pirámide, incluyendo sus túneles secretos que conducen a la cripta del faraón difunto y su reina. Se creía que la simple medida de varios de los escalones se había cifrado en 1 pulgada por año, sin importar que la pulgada como medida no existiera entonces. Por lo tanto, el investigador diligente tenía acceso al conocimiento esotérico que Dios supuestamente había escondido en la piedra. Russell creía que las pirámides habían sido construidas por el enigmático rey sacerdote postdiluviano Melquisedec. Por supuesto, el sucesor de Russell, Rutherford, puso fin a la piramidología y por lo tanto no hay razón para desacreditarlo sobre esto. Sin embargo, no hay que olvidar que después de todo, la cronología sigue siendo parte de la herencia espiritual de los testigos de Jehová. Dado que la Watchtower tiene un fuerte enfoque en la proclamación de 1914 sobre el final de los tiempos de los gentiles, es perfectamente normal que se examinen las influencias que formaron parte del pensamiento del pastor Russell, pues el conocimiento ocultista de la pirámide fue un factor importante en la configuración inicial de los estudiantes de la Biblia de 1914. Debe tomarse muy en cuenta que la pirámide, que casualmente llegó a tener un lugar importante en las publicaciones de la Watchtower, es un símbolo ocultista que aparece particularmente en la parte posterior del billete del Banco de la Reserva Federal, comúnmente conocido como dólar americano. El símbolo del ojo del dios egipcio Horus, mirando desde el lugar de la piedra central en la parte superior de la pirámide, es probablemente un mensaje cifrado por los creadores del billete acerca del nuevo orden mundial deseado por Satanás. La pirámide incompleta y la piedra angular suspendida en el aire simboliza que el nuevo orden mundial no ha llegado todavía. Para los que no están familiarizados con el tema, la Reserva Federal de los Estados Unidos no es realmente una institución federal,
Se trata de un cartel bancario que presta dinero al Tesoro de los Estados Unidos, cuyos propietarios y director permanecen en secreto. Pero no es tan secreto que tan solo unas cuantas familias ejercen el control sobre los intereses financieros, de las cuales la dinastía Rothschild parece ser la más prominente. Es sorprendente saber que la pirámide egipcia es el símbolo más común de la posesión y el control del mundo de Satanás. Egipto fue una de las primeras potencias mundiales mencionadas en la Biblia y, según la profecía bíblica, los Estados Unidos de Norteamérica están simbolizados por Egipto, el cual será eclipsado por el octavo y último rey, representado por la enigmática piedra superior que completa la pirámide. Lo más interesante de todo esto es que la Reserva Federal no llegó a existir sino hasta el 23 de diciembre de 1913, y el símbolo masónico con el ojo de Horus en la piedra angular de la pirámide no apareció antes de 1935. Sin embargo, mucho antes de que la misteriosa pirámide incompleta fuera introducida en el dólar, Russell ya utilizaba el mismo símbolo ocultista desde 1886, en su libro El Plan Divino de las Edades. En el mapa de las edades se puede apreciar una especie de cronograma y al final se muestra la pirámide ya completa, coronada por el símbolo masónico que supuestamente estaba representando el reinado milenario de Cristo y el Nuevo Mundo, de acuerdo con la designación de la sociedad Watchtower. La creencia de que el estudio de las pirámides podía dar acceso al conocimiento oculto de la venida de Cristo es simplemente una práctica de adivinación. Sin embargo, esta es la base fundamental de la proclamación ruselita de la Watchtower, que supuestamente el reino de Dios gobierna ya desde entonces. A los ojos de Dios, esto no es diferente a la antigua práctica de consultar a un terafim. Los terafines eran imágenes idólatras que a menudo eran usadas para propósitos de adivinación. En ese sentido, es como si la sociedad Watchtower hubiera recurrido al ocultismo a fin de una interpretación privada de la palabra profética de Dios. Consideremos ahora la profecía de Zacarías escrita después de la destrucción de Jerusalén, lo que había llevado al final abrupto de la adoración de ídolos entre los judíos. A través de Zacarías, Jehová anunció la reaparición de la adivinación entre los cristianos, incluso entre los mismos pastores, como paso previo a la venida real de Cristo. Porque los terafín mismos han hablado lo que es mágico, y los practicantes de adivinación, por su parte, han contemplado falsedad en visión, y sueños que nada valen es lo que siguen hablando, y en vano tratan de consolar. Por eso, ciertamente partirán como un rebaño, llegarán a estar afligidos porque no hay pastor. Como practicantes de adivinación, han contemplado falsedad en una visión. Los pastores de la congregación han practicado involuntariamente lo extraño y no podrán consolar al rebaño. Las ovejas quedarán dispersas cuando la realidad de la futura presencia de Cristo los alcance como un ladrón en la noche. En el segundo capítulo de su segunda carta a los tesalonicenses, Pablo habló de un poder engañoso que podría tener una fuerte influencia en los cristianos antes de la llegada de Cristo, el cual llamó una operación de error. De acuerdo con el apóstol inspirado, la operación de error es la operación de Satanás, compatible con toda obra poderosa y señales y portentos presagiosos mentirosos, y con todo engaño injusto para que lleguen a creer la mentira. ¿Cuál es la mentira de todo este asunto? En los primeros versículos del mismo capítulo, Pablo lo explica diciendo: Sin embargo, hermanos, tocante a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y el ser nosotros reunidos a Él, les solicitamos que no se dejen sacudir prontamente de su razón, ni se dejen excitar tampoco mediante una expresión inspirada, ni mediante un mensaje verbal, ni mediante una carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día de Jehová esté aquí. Que nadie lo seduzca de manera alguna, porque no vendrá a menos que primero venga la apostasía, y el hombre del desafuero quede revelado, el hijo de la destrucción. Los recién asociados con los testigos de Jehová pueden no ser conscientes de que la Watchtower ha venido anunciando la presencia de nuestro Señor Jesucristo como un hecho desde sus inicios. Cabe mencionar que originalmente se proclamaba el año de 1874 como el inicio de la parucía de Cristo, pero más tarde la fecha fue cambiada 40 años después a 1914. Antes de 1914, el estudiante de la Biblia esperaba para ese año el fin de todos los reinos de la tierra.
Desde entonces, por más de un siglo, la Torre del Vigía ha hablado a través de mensajes verbales, revistas, folletos y libros, diciendo que el reino de Dios comenzó en 1914. De hecho, durante algún tiempo, la Watchtower llegó a enseñar que el día de Jehová había llegado y que comenzó en el anteriormente citado año. El gran día de Jehová es el día de salvación. Su terminación es el momento buscado y esperado en el corazón de los cristianos durante siglos. Ese día, en su plena realización, comenzó en el otoño de 1914 después de Cristo, cuando Cristo comenzó a gobernar en medio de sus enemigos y continúa hasta que se complete la destrucción de Satanás y su organización maligna. La evidencia es innegable. La Watchtower ha sido la fuente de un flujo constante de mensajes anunciando que la presencia de Cristo, así como el día de Jehová, está aquí. Debido a que estos mensajes persistentes son el foco de las doctrinas de la Watchtower, esta enseñanza contiene todas las características de una operación de error. No obstante, el concepto erróneo de la marca de la bestia es algo que comparte esta y muchas otras religiones. Por el contrario, en su sabiduría, la tolerancia de Dios hacia la mentira es tal que el amor por la verdad se pondrá a prueba en el futuro. La influencia de Satanás es un factor que explica cómo y por qué Russell estaba tan ocupado en la práctica de la piramidología. Después de haber centrado la atención de los estudiantes de la Biblia en 1914, las señales aparecieron cuando las naciones europeas fueron arrastradas hacia la guerra. Entonces, de la inmundicia de la sangre derramada surgió la gripe española. Esta peste arrebató más almas en unos pocos meses que la guerra en sí. El plan de Satanás entró en funcionamiento y sus señales engañosas fueron aceptadas por los estudiantes de la Biblia como prueba de que el reino de Dios comenzó a reinar. Desde entonces, la organización Watchtower ha contorsionado la escritura para justificar su apego a esta fecha y se ha enredado en una mezcolanza de explicaciones acerca de las profecías que supuestamente giran alrededor del año 1914. El propósito de este análisis no es más que la consideración y el estudio de la profecía bíblica. Por eso, para llegar al mensaje central de este capítulo, fue necesaria una iniciación en el tema. Tome en cuenta que el estudio de lo oculto no es evidente a partir de una simple inspección, sino que puede ser descubierto después de profundizarse en el tema en cuestión. El viernes 28 de febrero del año 2014, el texto del día correspondió a Génesis 6:3 con el tema «Sus días tendrán que llegar a ser 120 años». Esta publicación menciona lo siguiente. Jehová no esperó a que el arca quedara terminada para decidir cuándo caerían las aguas. No dejó abierta la fecha por si la construcción se retrasaba. Más bien, mucho antes de mandarle a Noé que construyera el arca, Dios ya había fijado el momento en que empezaría el diluvio. ¿Cómo lo sabemos? Por las palabras de Jehová que leemos en el texto de hoy. ¿Estaba indicando con estas palabras el promedio de vida del ser humano? No. Más bien, lo que estaba dictaminando era cuándo intervendría para borrar la maldad de toda la tierra. Dado que el diluvio tuvo lugar en el año 2370 antes de nuestra era, es lógico concluir que Dios hizo esta declaración en el año 2490. Para entonces, Noé ya tenía 480 años de edad, y 2 décadas más tarde, en el 2470, nació el primero de sus 3 hijos. Faltaban unos 100 años para que llegara el diluvio. La expresión de Génesis 6:3 hace referencia al tiempo en el cual Jehová decretó que traería el gran diluvio, 120 años antes de traerlo, aún antes de mandar a construir el arca a Noé. Dios no estaba indicando con estas palabras el promedio de vida del ser humano, ya que en el Salmo 90:10 se indica que el promedio de duración de vida de los seres humanos, en términos generales, es de 70 u 80 años. En armonía con este hecho, el comentario de la Biblia, Diario Vivir, menciona: «Mas serán sus días 120 años». Significa que Dios concedería a la gente de los días de Noé 120 años para dejar sus caminos pecaminosos. Según la Watchtower, en el calendario bíblico, el 15 del mes de Tisri del año 607, antes de la era común, comenzaron los tiempos de los gentiles. Por lo tanto, 2520 años después, según el concepto de los 7 tiempos proféticos por parte de la Watchtower, Jesucristo recibe en el cielo la corona de manos de Jehová el 15 de Tisri, fecha que corresponde al 5 de octubre de 1914. Debido a que Jesús trazó el siguiente paralelo entre el mundo antediluviano y los últimos días,
Y puesto que la Watchtower enseña que supuestamente Satanás ya fue arrojado a la Tierra desde 1914 y que desde entonces comenzó el corto espacio de tiempo, es de suponer que los 120 años de Noé vendrían a ser un paralelo con nuestros tiempos. Los tiempos proféticos de la Biblia, registrados en el capítulo 12 de Daniel, son en realidad el tiempo del fin y solo son 1335 días, y no un periodo de más de 100 años a partir de 1914. Pero según la Watchtower, el corto espacio de tiempo comenzó desde la expulsión de Satanás, evento celestial que supuestamente ocurrió tras el supuesto establecimiento del reino de Dios el 5 de octubre de 1914. A partir de este punto, es importante dejar en claro una vez más que en años recientes la Atalaya no ha señalado entre sus publicaciones una nueva fecha para el fin del mundo, al menos no de manera directa. Siguiendo el mandato bíblico respecto a poner a prueba toda expresión que se presenta como si fuera inspirada por Dios, al someter a prueba la cronología de la Watchtower, ahondando un poco más en el asunto, si agregamos los 120 años de la paciencia de Dios en la época antediluviana, el calendario nos lleva al 6 de octubre del año 2034. Por último, si a esto se le añaden los días del capítulo 12 de Daniel respecto al tiempo del fin, el resultado que se obtiene es sorprendente. Es bastante interesante que si contamos los 1290 días del versículo 11, desde el día 7 de octubre del año 2034, después de casi 3 años y medio, el calendario nos lleva a un 14 de Nisan en el calendario bíblico. Periodo de 120 años. Del 6 de octubre de 1914 al día 6 de octubre de 2034. Este periodo corresponde a los 120 años que suponen el tiempo que Dios esperó para traer el diluvio, según Génesis 6:3. Periodo de 30 días. Del día 7 de octubre de 2034 al día 5 de noviembre de 2034. Comienza el tiempo de angustia registrado en Daniel capítulo 12, versículos 1 y 7 al 13. Se acortan los primeros 30 días en cumplimiento de Mateo 24, versículos 21 y 22. Periodo de 1260 días. Del día 6 de noviembre de 2034 al día 18 de abril de 2038. Comienzan los 1260 días registrados en Daniel capítulo 12, versículo 7. Los tiempos señalados de las naciones. Estos 1260 días comienzan desde el día 31 de la Gran Tribulación hasta el día 1290 de esta misma. Periodo de 45 días. Del día 19 de abril de 2038 al día 2 de junio de 2038. El día 19 de abril de 2038 en el calendario gregoriano corresponde al 14 de Nisan del calendario judío, el día de la conmemoración de la muerte de Jesús. Este periodo de tiempo corresponde al Armagedón, según Apocalipsis capítulo 16, versículos 14 y 16. El tiempo del fin se divide en 3 periodos de tiempos proféticos. 30 días, los días acortados. 1260 días, los tiempos señalados de las naciones. Y 45 días, Armagedón. Los días que componen el tiempo del fin suman en total 1335 días. El 18 de abril de 2038 estaría correspondiendo en el calendario bíblico al 13 de Nisan. Según la escritura, desde que comienza el tiempo de angustia hasta entonces, transcurren 1290 días. Esto está en armonía con la escritura en donde dice: y desde el momento en el que se quite del sacrificio constante y se ponga la cosa repugnante y devastadora, pasarán 1290 días. El 19 de abril de 2038 estaría correspondiendo en el calendario bíblico al 14 de Nisan. La posibilidad de que el final de los 1290 días literales coincidan con un 14 de Nisan es una gran coincidencia, pues según la profecía, la remoción del rasgo constante termina justo a los 1290 días desde que inicia el tiempo de angustia en cumplimiento de Daniel capítulo 12, versículo 11. El hecho de que al término de los 1290 días coincida el día de la celebración de la Pascua y la conmemoración de la muerte de Jesús debería ser causa de asombro para el lector y estudiante de la Biblia, ya que no puede haber una fecha más adecuada para la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Babilonia la Grande.
El 14 de Nisan es sin duda una fecha clave en la historia bíblica. Asimismo lo explicó recientemente en 2013 la Watchtower en su libro Ejemplos de Fe, dentro del recuadro titulado Una fecha clave. El día en que Abraham cruzó el río Éufrates marcó un momento clave en la historia bíblica. En años posteriores ocurrieron sucesos de gran importancia en esa misma fecha. Exactamente 430 años después, el 14 de Nisan del 1513 antes de nuestra era, Jehová liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto para que tomaran posesión de la tierra que le había prometido a Abraham. Y el 14 de Nisan del año 33 de nuestra era, Jesús se reunió con sus apóstoles e hizo con ellos un pacto para que participaran con él de un gobierno celestial. Gracias a este reino, pronto se eliminarán todos los problemas de la humanidad. Hoy día, los testigos de Jehová se reúnen año tras año en esa misma fecha del calendario judío, el 14 de Nisan, para conmemorar la Cena del Señor. La conmemoración de la muerte de Jesús se celebra cada año tras la puesta de sol sobre el 14 de Nisan del calendario judío. Las escrituras dan indicios de que las fiestas o celebraciones del calendario judío tienen un paralelo con el futuro cumplimiento profético. La fiesta de la Pascua que celebró Jesús antes de su muerte tuvo lugar en Egipto cuando el ángel de Dios pasó sobre los hijos de Israel y mató a los primogénitos de los egipcios. 3 días más tarde, en el Mar Rojo, en la fiesta de los primeros frutos, los judíos pasaron a través de las aguas separadas por Dios y llegaron sin riesgo a la otra orilla. Ya no eran esclavos del faraón. Sobre la Pascua del año 33 era común, la muerte afligió al unigénito de Dios. 3 días después, sobre la fiesta de los primeros frutos, Jesús desde la muerte pasó mediante su resurrección a la vida eterna. El día de Armagedón indica tipológicamente que cae sobre el día de la Pascua. La señal del Hijo del Hombre tendría que pasar sobre la tierra el 14 de Nisan. Como el día judío comienza a la puesta del sol, la tarde del día 14 es el comienzo del día 15. El día 15 es la fiesta de las cabañas o tabernáculos. Un importante hecho que no se debe de pasar por alto es que sobre la celebración de la Pascua, cuando Jesús murió, Jehová ejecutó un milagro que continúa asombrando al lector de la Biblia. Una oscuridad por toda la tierra durante 3 horas. Así quedó registrado en las escrituras griegas cristianas. Desde la hora sexta en adelante cayó sobre toda la tierra una oscuridad hasta la hora nona. El apóstol Pedro le recordó al pueblo que todo lo que le sucedió a Jesús estaba bajo el control de Dios. La escritura lo confirma con las palabras del apóstol cuando dijo: Varones de Israel, oigan estas palabras. A Jesús el Nazareno, varón públicamente mostrado por Dios a ustedes mediante obras poderosas y portentos presagiosos y señales que Dios hizo mediante él en medio de ustedes, así como ustedes mismos lo saben. La expresión portentos presagiosos, en hebreo y griego, transmite el concepto de que el evento se volverá a repetir en el futuro. Esto se hace evidente cuando comparamos las profecías registradas en Lucas 23:48 acerca de la muerte de nuestro Señor Jesús y lo registrado en Mateo 24:30 acerca de su venida en poder y gran gloria. En ambas porciones es importante notar que se describe a la muchedumbre lamentándose y golpeándose en desconsuelo. Por lo tanto, la oscuridad que ocurrió en el año 33 era común con la muerte de Jesús. Parece ser un portento presagioso que se volvería a repetir y además esto sería la señal del Hijo del Hombre registrada en Mateo 24:30. Esta debe ser la señal de que Jesucristo está regresando con poder y gran gloria. Evidentemente, un fenómeno de esta magnitud es causa de gran angustia para todas las naciones de la tierra. Miren, viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron y todas las tribus de la tierra se golpearán en desconsuelo a causa de él. Sí, amén. Las nubes del cielo representan un evento celestial que anuncian el regreso del Hijo del Hombre. La luna en sangre es señal de un importante evento celestial, pues tiene relación con la segunda venida de Cristo. De hecho, la Biblia habla de la luna color de sangre en el contexto del final de los tiempos, tanto en las escrituras hebreas como en las escrituras griegas.
La edad presente estaría terminando en medio de portentos y señales en los cielos que anuncian los juicios divinos, como la luna de color sangre y una gran oscuridad sobre la tierra. La señal del Hijo del Hombre, así como el regreso del Mesías, se cumplen tras la apertura del sexto sello del Apocalipsis. Y vi cuando abrió el sexto sello, y ocurrió un gran terremoto, y el sol se puso negro como saco de pelo, y la luna entera se puso como sangre. En conclusión, el sexto sello del Apocalipsis tendría que ser abierto justo después de los 1290 días, probablemente un 14 de Nisan. La apertura del sexto sello da inicio al gran día de la ira de Dios. Por lo tanto, el sexto sello tendría que ser abierto al inicio de los 45 días del tercer periodo de tiempo profético, tomando en cuenta que todavía queda por abrir el séptimo sello. Se entiende que el séptimo y último sello es abierto al final de los 45 días, siendo lo mismo que el fin de los 1335 días. Como es evidente, este análisis no apoya la enseñanza de que el reino de Dios se estableció en 1914. No obstante, en base a la evidencia obtenida, tampoco se descarta la posibilidad de que la fecha de 1914 pueda servir para identificar lo opuesto al reino de Dios. Después de todo, considere que, cuando se establece el reino de Dios por medio de Jesús en los cielos, es como si también Satanás se sentara sobre su trono en la tierra, cuando el déspota de las naciones y octavo rey sea coronado. A partir de entonces, el corto espacio de tiempo que le queda a Satanás incluye un periodo de tiempo designado como los tiempos señalados de las naciones, periodo en el cual el pueblo de Dios será juzgado por las naciones durante 1260 días. Dicho de otra manera, cuando se establece el gobierno de Satanás en la tierra por medio del imperio simbolizado por Babilonia la Grande, significa que el reino de Dios ya se ha establecido en los cielos. Cabe mencionar que en su sabiduría, Dios utilizará a las naciones para sojuzgar a su pueblo y de esta manera se hará una separación de los hijos del reino. A través de este análisis, no se da por hecho la veracidad del cumplimiento profético de las fechas mencionadas. Eso es algo que solo Dios y su Hijo Jesús saben. El lector puede o no tomar de este análisis lo que crea conveniente, pues si bien las fechas que contiene este estudio no forman parte del plan divino, el orden de los eventos descritos nos ayuda en gran manera en la comprensión de los últimos días, pues como dijo el Señor Jesús, miren, los estoy enviando como ovejas en medio de lobos, por lo tanto, demuestren ser cautelosos como serpientes y, sin embargo, inocentes como palomas. La expresión, muchos lo examinarán con cuidado, y el conocimiento verdadero se hará abundante, es prueba de lo mucho que se investiga entre los siervos de Dios. En el pasado, esta fue la actitud correcta, aún entre los mismos profetas de Dios. Los profetas de tiempos antiguos, quienes a pesar de haber recibido revelaciones divinas, seguían investigando e indagaban sobre las épocas y asuntos relacionados con las profecías. Así lo declaró el apóstol Pedro cuando dijo: respecto a esta misma salvación, los profetas que profetizaron acerca de la bondad inmerecida que había de ser para ustedes, hicieron una indagación diligente y una búsqueda cuidadosa. Siguieron investigando qué época en particular, o qué suerte de época, indicaba respecto a Cristo el espíritu que había en ellos cuando éste de antemano daba testimonio acerca de los sufrimientos para Cristo y acerca de las glorias que habían de seguir estos. A ellos les fue revelado que, no para sí mismos, sino para ustedes, ministraban las cosas que ahora han sido anunciadas a ustedes mediante los que les han declarado las buenas nuevas con Espíritu Santo enviado desde el cielo. En estas mismas cosas, los ángeles desean mirar con cuidado.